Hola, hola, Dios los bendiga. Mi nombre es Yasmín Collazo, para el que no me conoce. Yo pertenezco a la congregación CCRN de Willy Mantic y estoy muy agradecida, muy contenta por la oportunidad de poder hacer este video, de contarles un poquito sobre mi testimonio. A veces el testimonio es un poquito extenso, pero en estos momentos yo me voy a concentrar en las situaciones, en las cosas que pasaron en mi vida para yo tener ese encuentro con Jesucristo y de cómo maravillosamente el Señor se glorificó en mi vida, en estas situaciones que yo estaba pasando y de la persona que yo soy en estos momentos, hoy por hoy. Bueno, pues voy a comenzar contándoles que en el 2015, yo ya estaba viviendo acá en los Estados Unidos y yo comencé a sentir una serie de cambios en mi cuerpo, mentalmente. Me sentía muy cansada, estaba teniendo pérdida de cabello, me sentía muy triste, con ganas de llorar y pues en el momento yo sinceramente no sabía qué era lo que estaba pasando. Me comienzan a tratar por la pérdida del cabello y me envían a un psicólogo y a un psiquiatra. Me comienzan a tratar unos psicólogos, unos psiquiatras y entonces me diagnostican en ese momento con un trastorno del estado de ánimo. Tenía trastorno depresivo y de ansiedad. Eso fue para el 2015 y los doctores me comenzaron a tratar con una serie de medicamentos y terapias, pero pues nada funcionaba. La situación se iba agravando un poquito más. Yo sinceramente no me sentía bien, pero tenía 3 niñas y estaba tratando todos los medios ¿verdad? Que humanamente uno tiene al alcance para poder sacarlas adelante junto a mi esposo, porque pues, él estaba trabajando y yo era la que tenía que estar con ellas y ellas eran muy chiquitas. En el transcurso de esos años, de 2015, 2016, los doctores me comenzaron a cambiar los medicamentos y de medicamento entre medicamentos. Así estuve 3 años, desde el 2015 hasta el 2018. En el 2018, pues los medicamentos no funcionaban, nada funcionaba. Mi condición se agravaba más, mis cambios de ánimo eran fuertes, mi tristeza, yo sentía mucha desesperanza, mucho dolor, yo sentía mucha soledad. Podía ver mucha gente alrededor de mí, estaban mis niñas, estaba mi esposo. Gracias al Señor yo no carecía económicamente, nosotros estábamos bien, pero mi corazón no estaba bien, yo no me sentía bien, yo me sentía muy sola, yo me sentía que yo no tenía esperanza, yo me sentía como una persona que cada día tenía que levantarse, que ponerse una máscara, aunque por dentro estuviera muerta, se tenía que poner una máscara de maquillaje, de lo que fuera, para poder levantarse porque yo tenía 3 niñas, porque yo tenía que seguir viviendo, porque yo tenía que seguir en la vida. Pero en ese año 2018, mi condición de ansiedad se agravó y yo tenía ataques de pánico. A veces estaba días enteros, 7 días, una semana sin dormir, no lograba conciliar el sueño. Y más o menos en abril del 2018, pues yo estuve internada, caigo internada en un hospital psiquiátrico, pues por esas mismas razones. Yo no dormía, no paraba de llorar, mis nervios yo gritaba por todo porque todo me asustaba, tenía ataques de pánico muy recurrentes y pues caigo pues por primera vez en el hospital psiquiátrico. Pues, ¿qué sucede? Yo sinceramente en ese momento yo no conocía a Jesucristo, o sea, no conocía al Jesucristo que yo conozco el día de hoy. Yo sabía que había un Dios, que existía un Dios,
y pues las cosas que uno aprende desde niña, pero yo no sabía quién era Jesucristo en ese momento. En esa situación del hospital psiquiátrico, pues una pareja de amistades, una muchacha y su esposo, pues ellos ahí comienzan a visitarme en el hospital psiquiátrico, me comienzan a hablar de la palabra, me comienzan a predicar, a exhortarme que comenzara a leer la Biblia. Y pues fíjate, cuando yo entré al hospital psiquiátrico, mi esposo me pregunta, ¿qué tú necesitas? ¿Qué te llevo de la casa? Y las dos cosas que yo le pedí, que cuando ahora pues uno lo piensa, a mí me parece un poco insólito las cosas que le pedí, pero fue, yo le dije, me traes una Biblia, que nunca me había puesto a leer una Biblia, me traes una Biblia y me traes mis maquillajes. Me traes mis maquillajes, pues eso fue lo que le hice, me trajo mis cosas personales, me trajo una Biblia y me trajo mis maquillajes. Pues, ¿qué sucede? Todos los días en la mañana en ese hospital psiquiátrico, yo despertaba muy temprano, mientras todos estaban durmiendo, y yo comencé a abrir la Biblia y yo decía, bueno, Señor, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé quién tú eres, yo no sé nada de ti, pero yo quiero abrir esta Biblia y que donde yo ponga mi dedo, pase algo, tú me hables. Y maravillosamente así sucedía. Yo abría la Biblia y donde ponía el dedo con los ojos cerrados y comenzaba a leer, ahí yo sentía que la palabra me hablaba, la palabra en esos momentos me tranquilizaba. Obviamente mis niñas estaban con el papá y él trabajando, yo sin mucha familia acá, pues me sentía dentro de la situación, mientras leía la palabra, me calmaba. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, yo no lo entendía, pero así sucesivamente todos los días me levantaba y decía lo mismo. Yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, pero si tú eres real, yo voy a abrir esta Biblia y donde yo apunte tú me hablas. Y así pasó, así maravillosamente el Señor me fue hablando. Pasaron unos 5 o 6 días y pues a mí ¿verdad? Me dejaron ir de ese hospital y pues del hospital me enviaron en un taxi porque mi esposo estaba trabajando y mis niñas pues estaban con esta amiga que yo les había hablado, que les estaba hablando anteriormente. Ella me las estaba cuidando. Yo llego a la casa, al apartamento, y sinceramente muy confundida. Estaba sola en el apartamento y yo no quería escuchar, no quería estar en esa soledad. Y pues pudriendo la música, pues pongo una música en YouTube. Y la primera canción que sale se llama Una Nueva Canción. Canción que yo nunca había escuchado, que me pongo a escucharla y caigo en un llanto profundo porque tenía mucho dolor, ¿verdad? Tenía mucho dolor en ese momento. Todavía yo estaba un poco confundida porque yo todavía no estaba bien. A mí me dejaron salir de ese hospital psiquiátrico, pero yo todavía no estaba bien. Y pues suena esa canción en YouTube y esa canción hablaba, ¿verdad? De una nueva vida, cuando yo la escuché, esa canción era como si el Señor me estuviese hablando a mí. Hablaba de que nuevamente salía el sol, de que nuevamente habían oportunidades y yo no entendía. Yo seguía muy confundida, yo realmente no entendía nada porque pues yo había salido de ese hospital y yo seguía con la misma soledad, yo tenía dolor, seguía preocupada. De verdad no entendía. Que yo comienzo después un domingo después de que salí del hospital, mi familia y yo comenzamos a ir a la iglesia. Nosotros comenzamos a ir a la iglesia cristiana, porque yo anteriormente asistía a la iglesia católica, pero sinceramente yo no entendía nada, no sabía exactamente quién era Jesucristo, lo que era tener una relación con Él
lo que era que yo no entendía que yo le podía hablar a él y que él sí me podía escuchar. Y poco a poco yo fui entendiendo. Yo llegaba a esa iglesia y yo necesitaba un abrazo. Y las personas que estaban en esa iglesia me abrazaban y yo sinceramente, en mi corazón yo puedo decir que yo sentía con cada abrazo el amor que el Padre me quería dar. El amor que el Padre me estaba transmitiendo a través de esas personas, de esos abrazos, donde me decían que todo iba a estar bien, ¿verdad? Yo comienzo y sigo yendo a la iglesia. Y entonces, unos meses después, yo caigo nuevamente en un hospital psiquiátrico por la misma condición de ataques de pánico, por todas esas cosas que me estaban sucediendo, que todavía no había pasado. Yo estaba conociendo a Jesucristo, estaba explorando este nuevo mundo en el que el Señor me estaba llevando, pero sinceramente yo seguía con mucho miedo en mi corazón. Tenía miedo de que esos sentimientos tan bonitos que estaban pasando en mí se devolvieran a las cosas malas que ya me pasaban, porque como dice uno por ahí, de eso tan bueno no dan tanto. Y así me sentía yo en ese momento. Yo, a pesar de que estaba sintiendo cosas nuevas, de que estaba experimentando cosas nuevas y de que la palabra me decía algunas cosas, ¿verdad? Me decía ciertas cosas de que es el Señor el que me cuidaba, de que velaba por mí, pero yo no lo tenía claro en mi mente y en mi corazón. Y aún así tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo principalmente por mis hijas, porque en el mundo en el que estamos viviendo, obviamente, ¿verdad? Una persona se puede sentir así y una persona que padece de ansiedad y de depresión, pues lo ve muchísimo más grande. Y yo tenía mucho miedo por mis hijas, las cosas que uno ve por ahí, las cosas que le pueden ocurrir. Mi miedo era muy, muy grande. Pues yo estoy esa segunda vez en el hospital psiquiátrico. Esa segunda vez, estas cosas no muchas personas lo saben, pero yo creo que llegó la hora. Y esa segunda vez fue por un intento de suicidio que yo tuve. Yo sentía que mis hijas y mi esposo iban a estar mejor sin mí, que yo no veía esperanza en nada. Aunque yo seguía asistiendo a la iglesia, pero yo no veía esperanza. Y estoy en esta situación de que pues me intento quitar la vida y me levanto en un hospital llena de tubos, de mangueras por todos lados, y no entendía. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo fallo de esta manera? ¿Por qué si yo pienso que ya yo no quiero estar en este mundo? Porque lo que pensaba yo que hacía era daño a las personas. Pues me levantaba en esa situación. Estaba mi esposo y recuerdo las primeras caras que vi fueron la de mi esposo y la del pastor Daniel. Y al mismo tiempo no entendía, sentía dolor y frustración porque no había podido terminar lo que yo había comenzado, lo que yo quería. Pero ¿qué sucede? Después que me sacan de esa habitación, de todos esos tubos y esas cosas, me llevan a un hospital psiquiátrico y ahí estuve una semana más. En ese tiempo, pues yo tuve tiempo de pensar, tuve tiempo de reflexionar y salí de ese hospital psiquiátrico una semana después, pues sintiendo mucha vergüenza, todavía sentía mucho dolor, pero había algo diferente y lo diferente era que el Señor, aunque yo había tratado de quitarme la vida, el Señor no dejó que eso pasara.
Y eso comenzó a traer a mi mente de que mi vida tenía un propósito, de que todas esas palabras que me daban en la iglesia, que decían que sí, que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, y esas cosas que no estaban claras en mi mente, comenzaron a ser claras en mí. Y esto fue un proceso, esto no fue de un día para el otro, esto no fue que se me quitó la tristeza de un día para el otro, no, eso fue un proceso, fue con la ayuda de Jesucristo, de mi Señor, que día a día yo veía que pasaban cosas distintas. Empecé a experimentar cosas distintas. Yo escuchaba del amor que sentía, que tiene Jesús por nosotros, pero yo lo empezaba a experimentar, porque lo primero fue que él no acabó con mi vida, Él no dejó que yo lo hiciera. O sea, mira el amor tan grande que tiene el Padre por mí, que aún yo intentando de hacer lo que hice, Él tenía un propósito en mi vida. Él tenía un propósito en mí, así como lo tiene con cada persona, pero yo comencé a experimentar ese propósito. Poco a poco yo fui entendiendo, una de las cosas más grandes que yo tenía era mucho miedo. Y mientras leía la palabra y escuchaba las prédicas y la gente me hablaba, yo comencé a entender que sí había una persona, o sea, estaba el Dios vivo, el Dios maravilloso, que se preocupaba por mí, que Él me vio, que Él puso sus ojos maravillosos en mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Ahí cuando tú comienzas a leer la Biblia y tú lees cada palabra que te dice que el Señor está pendiente de ti, que el Señor sabe lo que tú necesitas. Yo necesitaba muchos abrazos cuando yo llegué a esa iglesia, y yo recibí abrazos, y mediante esos abrazos recibí amor. ¿Qué sucede? Que uno va atando las cosas y tú dices, no, esto no es normal. No es normal, porque es Dios, porque es un Dios maravilloso, porque es el Dios de lo imposible, que estaba haciendo lo posible en mi vida para cambiar, que esa nueva canción, esa canción que yo había escuchado, que así se titula, esa nueva canción, pues realmente sí era una nueva canción. Era una nueva experiencia en mi vida. Yo estaba sintiendo cosas diferentes, aún con temor, pero poco a poco, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo fue cambiando todas esas cosas. Mi miedo, Él lo estaba cambiando por seguridad, pero mediante su palabra, dejándome saber que Él cuida de mí, que Él cuida de las personas por las que yo me preocupaba, que eran mis hijas, mi familia, mi esposo. Pues todas esas cosas, poco a poco, el Señor fue cambiando, el Señor fue transformando mi vida. Yo fui dejando atrás las cosas que no hacía, que a Él no le agradaban. Pues yo esas cosas las fui dejando atrás poco a poco, en un proceso en donde el Señor me limpiaba mediante su palabra. Yo le abría mi corazón y Él entraba más profundo. Yo abría más mi corazón entendiendo que era Él el que quería cambiarme, el que quería transformarme mediante su Espíritu Santo. Y así fue, ¿verdad? Y poco a poco el Señor se fue glorificando así de una manera hermosa, y yo puedo decir en estos momentos que fue tan hermoso. Mi vida fue cambiando. Yo comencé a sentir paz en mi corazón. Yo comencé a adorarle más y más ¿verdad? Por la alegría de que, a pesar de que yo había hecho cosas de las que no estaba orgullosa, Él estaba haciendo cosas nuevas en mí. Él estaba trayendo cosas nuevas a mi vida, a mi familia, mi comunicación con mi esposo, no sé, todas esas cosas. Todo fue cambiando. Pero ¿saben por qué? Porque es que cuando llega Jesucristo a tu vida, todo cambia. Cuando Jesucristo llega a tu casa, algo tiene que cambiar. Y poco a poco así fue en mi vida. Mi vida fue cambiando, mi familia, todas mis cosas en mi mente, mis miedos, el dolor, la tristeza, todas esas cosas que yo sentía, todas esas cosas fueron desvaneciéndose. Y dentro de mí nacía una paz. Mediante yo leía su palabra, mediante yo oraba, porque eso es muy importante para mí. Hoy por hoy, el orar, el sentir que yo le hablo, que Él me escucha, es tan maravilloso, porque a lo mejor hay personas que no le entienden y uno quiere, ¿verdad? Pero es tan maravilloso tú entender que tú oras, que tú le hablas,
que tú le pides, que tú le dices, Señor, yo tengo esta herida, Señor, sana mi corazón, Padre Santo. Señor, Padre amado, yo te lo pido. Y lo más maravilloso es que tú te das cuenta que con el tiempo el Señor lo va haciendo. El Señor va quitando ese dolor de tu corazón. Y es el Señor, y es mediante tú lees su palabra, tú oras, tú hablas con Él. Son las cosas ¿verdad? Que a mí me comenzaron a funcionar, que mi vida fue cambiando. Mediante yo cambiaba y comenzaba a hacer esas cosas que a Él le agradan. Yo comencé a adorarle, ¿verdad? En la iglesia, en la congregación donde yo asisto, me dieron la oportunidad hermosa de estar en el grupo de adoración y de adorarle. Ahí yo comencé a entender que en mí había una adoradora, que mi propósito es adorarle al Señor, al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre, porque Él hizo las cosas que yo creía imposibles, ese dolor de tantos años, esa angustia, Él las cambió. O sea que ese es mi Dios de lo imposible, el que hace las cosas imposibles, Él las hace posibles. Y ese es el Dios al que yo le adoro, ese es el Dios al que yo le alabo. En ese proceso, ¿verdad? Yo digo que mi propósito y en el que yo esté en este mundo, en este día, es porque yo tengo que hablarle a las personas de la nueva vida que hay en Cristo. De las cosas maravillosas que Él puede hacer si tú le abres tu corazón. Esto es tomar una decisión. Yo tomé la decisión de que ya yo me sentía tan mal, tan vacía. Y en un momento dado, yo alcé mis manos y yo le dije, yo necesito que tú me agarres. Yo necesito que tú me agarres. Y Él me agarró. Y fue transformando mi vida poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Él me agarró, Él me sustentó. Él cambió las cosas que yo no necesitaba en mi vida. Él las quitó porque Él vino para limpiarme, para sanarme, para transformarme, porque es lo que Él quiere. Es mediante su Espíritu Santo. Tú le vas pidiendo, Señor, quita de mí lo que no te agrada, Padre Santo, porque yo quiero ser una persona agradable ante tus ojos, Padre Santo. Ese Espíritu Santo es tan maravilloso que Él poco a poco va obrando en nosotros como personas. Tú solo tienes que abrir tu corazón, tomar la decisión de abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí yo estoy. Haz de mí lo que tú quieras, porque yo soy tuya, porque tú me compraste con tu sangre preciosa, Padre. Esta es la decisión que yo tomé. Es la decisión que si tú estás pasando por ansiedad en estos tiempos, ¿verdad? Que son tan difíciles. El consejo más grande que yo te podría dar a la persona que lo necesite, que esté angustiada, que tenga dolor en su corazón, que tenga desesperanza por las situaciones que pasan día a día. Mi consejo es que tú le abras tu corazón al Señor. Experimenta estas nuevas cosas que yo sé que te van a ayudar, porque conmigo lo hicieron. Y eso es lo que el Señor busca, darte nueva vida. Así como me dio una nueva canción, como me dio una nueva vida, yo sé que el Señor lo quiere hacer contigo. Yo sé que el Señor lo quiere hacer contigo. Tú inténtalo, intenta abrir tu corazón, intenta decirle, Padre, quita de mí esta tristeza. Padre, yo me siento desesperanzada, Padre. Mira los tiempos como los estamos viviendo, papá. Y yo te aseguro que el alivio que tu corazón necesita solo lo vas a encontrar en el Señor. Orando, hablándole, pero mira, desde el corazón, desde aquí, leyendo su palabra. A veces no es fácil porque al principio yo no tenía ni deseo de leer la palabra. Pero poco a poco se logra. Poco a poco se logra y hoy por hoy yo te puedo decir que mi fortaleza, mi refugio, mis ganas de vivir son por Él, son por Cristo. Porque llegó a mi vida en el momento en el que yo lo necesitaba. Porque llegó a cambiar las cosas y no a cambiarlas para mal. Las llegó a cambiar
para bien, ¿verdad? Mira, yo tengo aquí unos apuntes, dice en Mateo 11:28, la palabra del Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues ¿sabes qué? Que eso era lo que yo necesitaba. Yo estaba trabajada, yo estaba cargada, como muchas personas en estos momentos, y más en estos momentos, en estas situaciones que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Yo estaba de esa manera, pero Él lo dice en su palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Créelo, porque si la palabra lo dice, si la Biblia lo dice, yo estoy segura de que Él lo hace. Él lo hace, porque Él es fiel, porque Él es fiel. Quien hizo la promesa es fiel, y esas son promesas que el Señor nos tiene en la Biblia. Nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos solos, ¿verdad? Que no estamos solos. Él es nuestro Padre. Él se fijó en nosotros desde que nosotros estábamos en el vientre. Él sabía que teníamos un propósito en este mundo. Y aunque el enemigo quiera perturbar ese propósito, yo te digo hoy por hoy que el Señor tiene un propósito contigo. Y el enemigo no tiene nada contigo. Pero si tú entregas tu corazón al Señor. Ese es mi consejo que yo te podría dar. Ábrele tu corazón al Señor. Busca de Él. Háblale. Para que tú puedas entender que la situación más grande que yo tenía era un miedo. Un miedo por todo. Un miedo por las situaciones. Un miedo por mis hijas. Y Él me deja saber en su palabra que yo no estoy sola. Que Él está conmigo y está para mí. Así como yo estoy para Él. Así como yo le alabo, como yo le adoro. Porque es algo tan grande el que yo pueda adorar al Señor con mi canto. Es algo maravilloso. Mira, yo estoy ya pronto a terminar, porque esto no se podía extender tanto, pero antes de terminar yo quiero leerte un pedacito de un salmo que para mí es uno muy importante. Es el Salmo 18 y se llama Acción de Gracias por la Victoria. Son las gracias que yo le doy al Señor. Y la palabra dice así: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Mira qué maravillosa es la palabra. Qué maravillosa es la palabra que nos deja saber que Él está ahí. Él está con nosotros escuchándonos. Él está ahí para ti. En estas situaciones donde tú no entiendes qué es las cosas que están pasando, donde tú tienes mucho dolor, incertidumbre, clama a Él. Háblale a Él. Háblale a Él, porque Él te escucha. Porque Él es el que está aquí para nosotros. Él tiene una nueva canción para ti. Él tiene nuevas oportunidades. Tú no tienes que vivir con esa angustia. Las personas no tenemos que vivir con esa angustia. El Señor no nos quiere viviendo de esa manera. Yo, antes de irnos, en unos pedacitos me voy a tomar el atrevimiento de ponerle una parte de la canción que fue una de las canciones en las que yo sentí que el Señor me hablaba profundamente. Me voy a tomar unos minutitos para que la escuchen. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú.
Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Eso fue lo que el Señor me dio a mí. Una nueva canción, una nueva vida, un sentimiento de que yo no estaba sola, un nuevo despertar. Eso fue lo que Él me dio, una nueva oportunidad. Yo te aconsejo que tú busques, que tú le hables. Comienza a hablarle, comienza a decirle lo que tú necesitas. Yo te aseguro, porque lo hizo conmigo y así lo voy a hacer contigo. Yo te aseguro que si tú se lo pides, Él va a entrar. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Yo me tomé más tiempo del que debía y yo lo único que le pido al Señor que este testimonio, que esta palabra sea de bendición a tu corazón, de que esa angustia y esas cosas que están pasando, te veas en mí, en mis ojos, te refleje en que las cosas no van a seguir mal. Habla de tu corazón a Jesús. Él está aquí para nosotros. Él está aquí para ayudarnos. Yo te lo aseguro. Bueno, que Dios los bendiga. De verdad espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Dios los bendiga. Amén.